Sí, sí. Ah, sí, ya. Buenas tardes, muchas gracias, muy bienvenidos a este acto en el que vamos a dar comienzo enseguida, en cuanto que Pablo termine la fotografía. Pues gracias, muchas gracias por su presencia aquí. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias y en este caso además recital musical. Puede parecer un poco difícil presentar a nuestra ponente de hoy, porque la profesora Rivas es sobradamente conocida en esta casa, ha tenido además recientes intervenciones, con lo que el papel de presentar es decir, repetir exactamente lo mismo, pero es que a veces cuando se repiten las cosas son distintas. Evidentemente todos disfrutamos con la música clásica, por lo menos, todos disfrutamos escuchando a Beethoven, a Mozart. Las partituras son las mismas, la melodía son las mismas, pero nunca nos cansamos de escucharlo porque siempre hay algo distinto. Pues esto es lo que ocurre esta tarde cada vez que habla la profesora Rivas. Siempre hay algo distinto, independientemente de que su currículum haya o no cambiado mucho. A pesar de que puede no haber cambiado, pero yo sí que tengo un interés especial en leer sobre todo algunos párrafos. La profesora Rivas es doctora en musicología por la Universidad de Cambridge. Es divulgadora y conferenciante, profesora de Ciencias e Historia de la Música. Es licenciada en Filología Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Protocolo y Relaciones Institucionales por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar. Su trayectoria profesional se ha ido desarrollando en diversos ámbitos. Profesora de lengua española en el Colegio Real de Rabat, Marruecos, es directora de la tertulia musical del Casino, y este apartado particularmente para mí es especialmente agradable leer. Es musicoterapeuta especializada en el tratamiento en geriatría. Es directora coral de diversos institutos de enseñanza media y ha dado numerosos conciertos, tanto nacionales como internacionales, como ponente y como creadora. Como digo, no hace falta mucho elogio, porque cada vez que ella habla siempre hay algo distinto. Lo van ustedes a comprobar. Ella combina el arte y la ciencia, porque realmente, como todos sabemos y ella lo va a demostrar, la música es el alma con el que está diseñada por la geometría nuestro cuerpo. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Voy a hacer simplemente si ustedes ven la pantalla que pone compositoras célebres e ilustres, pero entre paréntesis pone un 2. El 8 de marzo, celebrando el Día de la Mujer, hicimos la primera conferencia, pero obviamente, como también lo dije en ese momento, es cuando en 1981 Aaron Cohen publica el libro de enciclopedias de mujeres, con mujeres compositoras, en 1981, que evidentemente se ha tenido que actualizar con las compositoras de hoy día, desde 2000 y 2023, hay más de 5.000 en más de 70 países. Y ya les dije que no les voy a hablar de las 5.000, es imposible. Pero así todo, iba a ser una sola conferencia y al final tuve que partirla en dos. La primera fue desde la prehistoria, desde luego tuve que hablar de Enheduanna. Enheduanna fue la hija del primer rey de Sumeria, de Sargón I, de Arcadia. Y bueno, pues no nos queda su música, pero sí nos queda en la iconografía, que sus poemas sí nos quedan, ¿no? La música con que se acompañaba sus poemas, pero sí sabemos que la componía como ella. Eso es lo que ha pasado con las mujeres, que simplemente durante muchos siglos han permanecido en entornos femeninos, en el entorno del hogar, en el entorno palaciego, en los monasterios, e incluso, hablando de música popular, también en las fuentes, en los mercados y en los lavaderos, quiere decir pero eran entornos femeninos. Sin entrar en cuestiones de por qué no aparecían en mis libros de historia cuando estudié Historia de la Música en el Conservatorio de Madrid, pues sin entrar en esas disquisiciones, pues vamos a dejarlo estar, pero
Perdón, yo terminé la conferencia del 8 de marzo diciendo: escuchemos su música, disfrutemos de sus melodías, pero por favor no volvamos a olvidarlas. Entonces es un poco mi homenaje. Como yo no soy compositora, yo soy músico, para mí la música es el alma de mi vida, o sea, forma parte de mí, y bueno, pues quiero pues defender desde Engeduana en Sumeria, pues a Corina de Tanagra, a Safo de Mitilene, a todas las medievales, la Condesa de Día, Jadevis d'Amberes, las Beguinas, todo lo que estuvimos comentando, las renacentistas y las barrocas. La última compositora que vimos fue Jacques de la Guerre, perdón, que era una compositora del barroco francés, una de las favoritas de Luis XIV. Esta conferencia va a empezar en 1750. La música hasta 1750 la denominamos antigua. Entonces, bueno, pues evidentemente el número de compositoras que conocemos del siglo XX y XXI es prácticamente las 3/4 partes del volumen de Cohen, de los 5.000, porque en el siglo XX obviamente empieza a extenderse con los medios de comunicación, entonces la música accede a más público y se puede conocer. No me quiero entretener mucho más, solamente quiero que tengan ustedes presentes que en muchas ocasiones no ha sido intencionado el que estas mujeres no hayan salido a la luz, sino simplemente pues, las circunstancias sociopolíticas o las situaciones familiares. Bien, vamos a empezar en este clasicismo y bueno, pues por eso a mí me gusta la música. Al salón, señoras, al salón. Es la época de los salonières, de las salonières. ¿Qué eran las salonières? Las salonières son las damas aristocráticas y de la nobleza que abren sus palacetes, amantes de la música y aparte de la cultura, intelectuales, que abren sus palacetes para dar pie como mecenas a todos esos intérpretes y compositores. Nosotros tenemos unos ejemplos maravillosos en España, pero vamos a ir por partes, que si no me voy precipitando. El clasicismo, no puedo volver mucho atrás porque si no me pasa siempre lo que al final tengo que empezar a hablar muy deprisa para decirlo todo. Se llama el clasicismo porque después de esa sobrecarga ornamental, ese exceso del barroco, es esos claroscuros que nos encontramos, por ejemplo, en Caravaggio, es el tenebrismo, esas expresiones de Gregorio Fernández de dolor, porque en el barroco era el lenguaje de los afectos, todo el arte, no solamente la música, había que demostrar los afectos, entonces desde el dolor más intenso hasta la alegría más exultante. El clasicismo no es exactamente una reacción. Entre el barroco y el clasicismo hay un periodo que llamamos galante, que es, por ejemplo, si Juan Sebastián Bach es el último barroco, porque además es que el 1750 lo consideramos porque es la muerte de Juan Sebastián Bach, para los músicos es Papa Bach, pero hay un periodo de transición, sus propios hijos, en el que empiezan pues como a quitar adornos, a dejar la música un poquito más sencilla, y llegamos al clasicismo. El clasicismo es vienés, estamos en Viena. De hecho, las 4 compositoras que he elegido de este periodo están afincadas en Viena. Viena es la capital absoluta de la cultura. Fíjense que cuando en el Renacimiento y el Barroco, la Edad Media estaba más disperso, pero en el Renacimiento y el Barroco es Italia, son las cortes italianas, está de Bolonia, Venecia, los estados pontificios, Milán. Bueno, en el siglo XVIII trasladamos toda la cultura, toda la elegancia, toda la exquisitez, la trasladamos a Viena. Esta música es mucho más sencilla, aparece lo que se llama la melodía acompañada, después ese contrapunto que enturbiaba un poquito la textura de la música, eso se va limpiando y se van quedando formas muy equilibradas, como si fuera la Grecia clásica. Volvemos otra vez a nos olvidamos de las columnas salomónicas del barroco y volvemos a la columna dórica de líneas, proporciones y equilibrio perfecto. En España, como les he dicho, tenemos ejemplos maravillosos, la duquesa de Alba o la condesa de Benavente. Esta es una foto del Capricho, me imagino que lo conocerán. Ahí donde la condesa de Benavente, María Josefa Pimentel, una de las figuras más importantes que ha tenido España promocionando la cultura. En este Capricho se organizaban, era amigo de Goya, era de Ramón de la Cruz, de Ramón de la Cruz, de Luigi Boccherini. Las grandes personalidades de la cultura y de la música estaban aquí. Fíjense si es importante María Josefa Pimentel, que me imagino que tienen ustedes en mente el cuadro de Goya,
de la condesa de Benavente, que tenía una suscripción a las obras de Joseph Haydn, ni más ni menos. Haydn ya era mayor y de las 12 obras que le compró la condesa de Benavente como mecenazgo, solamente le dio 5. Pero bueno, aquí están, en España, gracias a este mecenazgo tan importante de la condesa de Benavente y de la duquesa de Alba. Bien, pues vamos a empezar entonces con nuestras protagonistas de hoy. Y empezamos precisamente con una princesa, Ana Amalia de Prusia. Es la hija de Federico Guillermo de Prusia y Sofía Dorotea de Gran Bretaña y hermana de Federico II el Grande. Bueno, pues si todos pensamos que las vidas de las princesas son fáciles, esta pobre criatura con 7 años se intentó escapar de palacio debido a la crueldad de su padre, con sus hijos en general, no solamente con ella, para que vean ustedes que no pudo empezar a componer, ni siquiera a tocar, tenía que aprender a tocar escondidas porque su padre no se lo permitía. Y cuando ya murió Federico Guillermo y subió al trono su hermano Federico II, ella pudo expresarse. Ella es muy conservadora, ella de alguna manera rechaza el estilo ya innovador de Haydn. Claro, vamos a ponernos en contexto, Haydn era innovador con respecto a Juan Sebastián Bach, no sé si innovador dentro de ese clasicismo vienes. La obra conservada es poca, pero bueno, vamos a tener el placer de poder escuchar una marcha real de la princesa María Amalia de Prusia. Si escuchan un poquito, está más cerca de Bach que de Haydn. A ella se le debe también el que actualmente en Berlín exista una gran biblioteca cedida que ella conservaba de Juan Sebastián Bach por su admiración por este compositor y que actualmente queda en Berlín. Entonces, no de sus composiciones, pero sí la gran biblioteca musical que ella guardó y iba haciendo acopio, ¿no? Vamos a pasar, y me imagino que el apellido ya les llama la atención. Martínez, pues sí. O sea, Marianne von Martínez, von Martínez, sí. Hija de Nicolás Martínez, un español que tuvo que salir exilado de la Guerra de la Sucesión Española, entonces que es afincado en Viena. Esta compositora, la primera mujer que entra a formar parte de la Academia Filarmónica de Bolonia después de 108 años de la fundación de la institución. Imagínense ustedes qué categoría musical en una Viena realmente punzante de cultura, punzante de música emergente y con un valor. Yo les voy a leer un par de textos simplemente. ¿Por qué fue elegida en la Academia Filarmónica de Bolonia? Por la elegancia del genio, la nobleza de la expresión y la asombrosa precisión de su composición. Y en la Gaceta di Bologna, en estas fechas, cuando fue en 1773, cuando fue nombrada miembro de honor. Y qué raro y especial honor se rinde aquí al bello sexo, que ahora cuenta entre sus miembros a una mujer, a quien tantas ciudades tienen razón para envidiar.
a Bolonia, por haber tenido una mujer representando a los compositores. Realmente tuvo una educación exquisita. Ven ustedes los nombres: Metastasio, Pórpora, Haydn. Su obra todavía está por recuperar, es lo que suele pasar con las compositoras, todavía hay muchísima labor musicológica e interpretativa y de divulgación, pero ya por lo menos podemos hablar de ella, es decir, Marianne von Martínez, bueno, perdón que se lo digo en francés, pero no es así, es Marianne von Martínez, la llamaban la pequeña española, una intérprete y compositora virtuosa, y terminó su vida, dejó ya Marianne von Martínez, por un espíritu humilde o modesto o miedoso, no pudo divulgar su música. En esta época todos los compositores e intérpretes era la vía de las giras. Londres, París, Frankfurt, Rusia, eran unas giras para hacerse conocer. Y ella, ese prurito de modestia o de miedo, por eso tampoco fue conocida fuera de Viena en su momento. Y bueno, ella terminó su vida dando clase en una escuela de canto en Viena de altísimo nivel. Y vamos a escuchar en este caso, bueno, la marcha que hemos escuchado de María Amalia de Prusia la he dejado completa porque eran apenas 2 minutos. Claro, lo que vamos a escuchar ahora es una cantata completa que su duración total es de 13 minutos. Si yo lo dejo escuchar, pues ya entonces se terminan las palabras y yo creo que tenemos que hablar de otras compositoras. Pero para que vean, escuchen ustedes la calidad de composición de Marianne von Martínez. Berenice, a che fai? Berenice, a che fai? Il tuo bene stordirà e tu non corri. Oddio, vacilla. ¿Es recitativo? Como en todas las cantatas, recitativo. Certo passo, un gelido mi scuola, un solito primo, tutte le vere e a gran pena il soffrimo. Il piede sostiene. Aria, el aria. Dove sono? L'anima confusa, folla di te, tutte funeste adorna la mia vita. Ecco Demetrio, il vecchio, che tanto mi ferì. Fermati, d'Antigono io sarò del. Bueno, pues creo que ya se ha merecido su homenaje Marianne von Martínez. Y pasamos a otra contemporánea que por lo menos el apellido Mozart seguro que les suena, la hermana mayor. La hermana mayor de nuestro querido Wolfgang, ambos hijos de un músico de la corte, de Leopoldo Mozart, quien les educó desde el principio a ambos en la música. De hecho, estuvieron dando giras entre 1763 y 1767 por toda Europa. Absolutamente por todo. Uno de los dramas que vive Wolfgang Amadeus Mozart es cuando él está en París y fallece su madre en Salzburgo. Entonces realmente pues, fue un drama para él. Pero bueno, ambos hermanos. El padre consideraba que tenía más talento, Nanerl, la llamamos Nanerl porque significa bendición de Dios en hebreo, y así es como la llamaban familiarmente en su familia, Nanerl. Bueno, pues el padre consideraba que tenía más talento, Nanerl,
que Wolfgang. Sin embargo, pues a los 18 años tuvo que terminar su interpretación pública porque se casó con un magistrado y evidentemente ya tuvo, no se veía que una mujer pudiera seguir su vida por el lado de la música, ¿no? Hoy voy a interpretar, ven que el piano está ahí, precioso. Voy a interpretar 3 minuetos atribuidos, ojo, que no quiero llamar a error. Queda en uno de los cuadernos que queda, es en el cuaderno de Nannerl, que son 45 piezas pequeñitas, alegros, esquerchos, marchas, minuetos, como los 3 que voy a tocar, pero que tradicionalmente siempre se ha dicho que no había música conservada de Anna Maria Mozart. Sin embargo, uno de los grandes musicólogos del siglo XX, que es Martin Jervis, él dice que en este cuaderno, que es un cuaderno de pequeñas piezas para aprender a tocar, con digitaciones y estilos, pues para poder mover mejor los dedos, etcétera, etcétera. Hay 3 estilos diferentes de escritura, con lo cual Martin Jervis defiende que está la escritura de Leopoldo, la de Anna Maria y también la de Wolfgang. Entonces, bueno, pues estos 3 minutos atribuidos, Nannerl terminó su vida también terminó ciega en Viena, pero se quedó viuda en 1800, en el paso del siglo más o menos, y el resto de su vida se dedicó a la docencia porque realmente ella era una gran intérprete. Su obra la escucharemos después en directo. Y la cuarta mujer que tenemos de esta Viena espectacular, maravillosa, que ojalá, realmente cuando pienso que qué momento de mi vida me gustaría ir al pasado, me encantaría ir a la Viena del siglo XVIII, antes de que entrara Napoleón, claro, o sea, antes de que Napoleón empezara a dar guerra, por supuesto, pero esta Viena tan elegante, tan exquisita, tan señorial, bueno, pues evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos a María Teresa von Paradis, que entre los 3 y 5 años más o menos perdió la vista. No le importó, ella hizo su debut en 1770 cantando y tocando ella el Stabat Mater de Pergolesi, tocando al órgano y cantando la voz. O sea, imagínense ustedes qué virtuosismos, ¿ya? A mí me parece complicadísimo ya tocar una obra al piano, imagínense ustedes si encima tengo que cantar una letra diferente. Esta es la obra de María Teresa von Paradis. Me ha costado mucho encontrar ejemplos. Me gustaría decirles también que esta selección de mujeres no es aleatoria, a veces es verdad que me gustan a mí, yo elijo porque cada uno elige lo que le gusta, es que a veces es que no encuentro ejemplos para poderlo ejemplificar, entonces pues tengo que cambiar de autora, ¿no? Bueno, pues es curioso la vida de María Teresa von Paradis, porque además su amigo Riedinger le había fabricado, es que estas anécdotas me encantan, una especie de tablero con clavijas para poder escribir. Recuerden que les he dicho que estaba ciega desde niña, entonces a pesar de todo fue capaz de interpretar el piano perfectamente. Y también Kempelen, el fabricante Kempelen, le había fabricado una máquina mano-impresión, con lo cual ella tenía absolutamente todos los medios de comunicación para poderse expresar con la música. Y bueno, también terminó sus días en una escuela formando a niñas invidentes. La labor, también había niñas que podían ver, pero dando clase a niñas invidentes. Y de ella vamos a escuchar mucha música perdida porque no está editada, claro. De ella vamos a escuchar la canción matutina de un hombre pobre. Wächst du mich zum neuen Jammer, Tag den Mai, die Sehnsucht rief, als in
belleza, ¿no creen? Qué pequeña joya, qué pequeña delicia, es un diamante. Vamos a cerrar ya estas 4 compositoras que he elegido para el del clasicismo, en torno a 1770-1780. También un poco recordando a las que me estoy dejando en el tintero, empezando por ejemplo con nuestra querida Bárbara de Braganza, la esposa del rey Fernando VI, una gran clavecinista, alumna de Domenico Scarlatti, que ya lo tuvo desde los 11 añitos en la corte de Lisboa y vino con él cuando ya se vino a España, cuando se casó, vino el matrimonio en Sevilla y luego ya aquí a Madrid, una gran clavecinista. Y bueno, pues también sabemos que componía, pero en el entorno del hogar. Era un hogar palaciego, pero era un hogar, era un entorno familiar. Y, bueno, por lo menos citarla, que recuerden que nuestra reina también era músico. Pues pasamos al siglo XIX. Ay, gracias. Gracias. Siglo XIX. Pues, si miramos, a mí me gusta hablar un poquito, pero claro, del siglo XIX sería imposible hablar un poquito en ninguna parte de Europa. Si miramos nuestro país del siglo XIX, ya que tenemos varias constituciones, varias guerras, o sea, es imposible hacer una cronología sin poder mirar un texto porque realmente es difícil de memorizar. En Europa pasa igual. Pero en algunos países se vivió de otra manera. Por ejemplo, hemos visto que el centro neurálgico de la cultura estaba en Viena, en este entorno hacia 1770-80, pero en el siglo XIX se va a trasladar, se va a polarizar en diferentes sitios. Entonces, los ejemplos que he elegido de mujeres del romanticismo, hemos pasado ya de esas proporciones lineales clásicas de la columna dórica, de la proporción del número phi. Los compositores del clasicismo componen con el número phi, unos 618, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Algo así, con muchos más números, supongo, ¿no? Bueno, pues componen matemáticamente, basándose en la música. Bueno, pues el romanticismo es una explosión de sentimientos. Aquí es el yo individual lo que nos interesa, es nuestros sentimientos, cómo vivo yo la vida, es cuando, por ejemplo, se suicida Mariano José de Larra, es la época del suicidio, la época del amor exaltado, la época de los duelos. El romanticismo no tiene nada que ver con el clasicismo, en cuanto a estética artística me refiero, pero no solamente en música, sino en general, ¿no? Bueno, pues en música realmente cuando se convierte el rey, el piano es en el romanticismo, es el rey de... ¿Por qué? Pues porque es un instrumento que permite esa intimidad, es la época de pequeñas formas que expresan una emoción, un vals, un nocturno o una bagatela, son formas muy chiquitinas, no tiene nada que ver, también existen sinfonías y también existen óperas, pero bueno, también en estos salones se desarrollan las pequeñas formas porque tienen cada una su pequeña identidad y el pianista, el intérprete y el compositor, en caso de que fuera piano, un momento musical, un impronto, es cuando puede expresarse en un pequeño formato. Bien, en este caso he seleccionado diferentes compositoras. Por ejemplo, cuando les he dicho antes, a mí me hubiera gustado elegir a Isabel Colbrán. Isabel Colbrán, una gran soprano española, madrileña, que fue la esposa de Rossini. Y bueno, escribió 4 colecciones de canciones y todavía se está estudiando hasta qué punto esas 4 colecciones de canciones han influido en las óperas de Rossini. Todavía se está estudiando, está por estudiar, pero yo no he encontrado ningún ejemplo. Pero bueno, esto es más o menos lo que ya les he dicho, la música pasa a ser, ya no está cuadrada, ya no es regular, ya el compositor decide si la melodía es larga o corta, si tiene una expresividad enorme, se llega a los fortísimos y digamos a los pianísimos. No hay ese equilibrio que aparece en el clasicismo, sino que está todo desbordado, absolutamente todo desbordado. Y la primera compositora, en este caso, las compositoras que yo he elegido están en diferentes puntos. Por ejemplo, Fanny Mendelssohn está en Hamburgo, Clara Schumann está en Leipzig, el Pauline Viardot en Madrid y en París, y Teresa Carreño en Caracas, o sea, en Venezuela. Verán que ya no estamos en Viena, ya se ha dispersado un poquito, ¿no? O sea, la cultura ya ha salido. El caso de Fanny Mendelssohn, de quien luego tocaré Sueños de Juventud, una obra de esta, también hermana mayor, igual que hemos visto de Ana María Mozart, hermana mayor de Félix Mendelssohn.
Según el profesor de ambos, Zelter, él sí que aseguraba que tenía mucho más talento Fanny que Félix, directamente. O sea, igual que Leopoldo era solamente el que decía de su hija que podía ser que sí o que no, pero en este caso Zelter, el profesor, decía que tenía mucho más talento. Sin embargo, exactamente lo mismo. En el momento que se casó, tuve que abandonar la vida musical pública. No obstante, tuvo suerte, porque Hensel, el pintor con el que se casó, él sí que él era un pintor de la corte y él sí que promocionaba la composición. Entonces, y luego ella fue una de las saloniers abriendo más importantes de Berlín. Por eso, y entonces en su hogar sí que podía expresar su música, pero Zelter, el marido, no se lo prohibió extremadamente, digamos, ¿no? De las 48 romanzas sin palabras que están catalogadas de Félix Mendelssohn, también hay que decir que Félix en privado sí que sí le apoyaba la composición, pero les voy a leer un texto que, bueno, quizá también venían de una familia, son de una familia de banqueros, de origen judío pero convertidos al luteranismo. Salomón Mendelssohn era un gran filósofo, es decir, Félix a lo mejor por proteger un poco el honor familiar, pues dijo estas palabras: por lo que sé de Fanny, diría que no tiene ni inclinación ni vocación por la autoría. Ella es demasiado para lo que una mujer debería ser para esto. Controla su casa y no piensa en el público ni en el mundo musical, ni siquiera en la música, hasta que cumple sus primeros deberes. Publicar solo la molestaría en esto, y no puedo decir que lo apruebe. Entonces, bueno, pues ahí feliz, aún sabiendo que sí que la apoyaba. Y vuelvo a un poco, es posible que el género romanza sin palabras fuera invención de Fanny, que muchos de esas 48 romanzas que están catalogadas en Félix, muchas son de Fanny. Sabemos desde luego una de ellas, que se llama Italian, cuando Félix la interpretó para la reina Victoria, y cuando la reina Victoria elogió esa obra porque era su preferida, dijo: Félix es de mi hermana. Entonces, bueno, pues por lo menos sí que tenemos constancia, pero fíjense que tiene 466 obras, no son una treintena. Muchas de ellas están en colecciones privadas y ha habido tiempo ya de editarlas. Y eso van a escuchar a Fanny Mendelssohn, la van a escuchar en directo. Otra alemana, otra también increíble, maravillosa, es Clara Schumann, Clara Wieck Schumann. Clara Wieck, su padre, que es Friedrich Wieck, fue su profesor de piano. Robert Schumann recaló en su casa para que fuera su profesor, y se enamoraron y después de muchísimos dramas se terminaron casando. Pero fue la pianista más importante del siglo XIX, una mujer longeva, que dedicó toda su vida a dar giras de concierto y a sacar a sus 8 hijos adelante, y a su marido, Robert Schumann, porque tendría crisis, hoy diríamos que era maníaco depresivo, pero bueno, pues se tiró al Rin un par de veces, hasta que más o menos lo consiguió. Ya tuvieron que encerrarle en un manicomio. Ella tuvo que sacar adelante a sus 8 hijos dando conciertos, y se conservan más de 1.300 programas donde ella fue intérprete. Imagínense qué importancia. Ella dedicó su obra, ella dejó de componer, pero fíjense qué humildad la de Clara Schumann. Ella dijo: componer me da un gran placer, no hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través de ella uno gana horas de olvido de sí mismo, cuando uno vive en un mundo de sonido. Una persona que piensa esto y siente esto de la composición, sin embargo, posteriormente, unos años después, escribe: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer, ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que, ¿por qué podría esperarlo yo? Ni más ni menos que Clara Schumann. O sea, para que vean ustedes la dicotomía en que estas mujeres tuvieron que poder expresarse musicalmente. De ella vamos a escuchar
Bueno, terminó siendo profesora de piano en el Conservatorio Superior de Frankfurt. Franz Liszt, el gran Franz Liszt, admiraba a Clara en su pianismo, o sea, para que vean qué altura de virtuosismo tenía a la interpretación pianística. La obra que vamos a escuchar es un scherzo, de una de esas piezas que les he dicho breves, donde los románticos se encontraban absolutamente identificados y de un virtuosismo importante. ¿A quién les recuerda? ¿A qué compositor les recuerda? A su admirado Chopin, efectivamente. Piezas pequeñas del romanticismo suelen tener tres partes, una muy brillante y una más nostálgica, o al revés, nostálgica y brillante, pero suele ser una estructura tripartita, ABA. Y esta sería el contraste absoluto, esta es la intimidad. Ya se está preparando para volver a empezar, entonces como musicalmente ya hemos podido observar la grandeza de esta obra. Y pasamos a Pauline Viardot García, hermana de la Malibran, que me imagino que habrán oído hablar de la Malibran, hija de Manolo Vicente García del Popolo, que es un tenor español, también compositor, por ejemplo, la obra El poeta calculista. Alguna vez seguramente la han escuchado, porque es muy común escuchar la obra Yo que soy contrabandista, que está extraída de la ópera El poeta calculista. Este tenor, bueno, pues amigo de Rossini y de Isabel Colbrán, que la he citado antes. Gracias a ellos, Rossini vino a España, por cierto. Son españoles, pero en una situación que España se había quedado pues bastante destrozada después de la invasión napoleónica. La cultura se marchó y además pues con los afrancesados, donde se fue la cultura a París, y París se empieza a convertir
si no lo es ya, en el centro, que polariza al revés, que centra absolutamente toda la cultura. París es en ese momento la luz de la cultura y de la intelectualidad y del arte. Había sido Viena, ya estamos pasando por diferentes focos y vamos a llegar a París. Ven que si mirando la historia de la música con perspectiva amplia, realmente pasa de Italia a Viena y a París, y luego ya se expande, por supuestísimo, ¿no? Una de las salonías más importantes tenía una gran voz, de una tesitura enorme, que podía cantar de soprano, era mezzosoprano en realidad, pero podía cantar de soprano y de contralto, tenía una tesitura enorme, tenía una voz maravillosa. Eso que le hizo sus encantos hicieron que Iván Turgeniev pues quedara absolutamente prendado, fueron amantes de ella. Y bueno, nos queda muy poquito de su composición, porque claro, toda su composición es vocal, porque es lo que más conocía ella, la voz humana. Y aquí pues vamos a escuchar de ella precisamente, ella es madrileña de origen, una canción que dedicó a Madrid, que se llama Madrid, princesa de España. Yo quería a toda costa que escucharan esta obra, pero solamente la he encontrado de esta manera que la van a ver, pero bueno, es la única. Quería que la escucharan en el homenaje que le hace a su ciudad natal, que es la partitura, por eso lo digo, que es la partitura. Se la puede seguir siguiendo el texto. La blanche ville au Sénégal, qui passait par des promenades, bien les petits pieds tous les soirs. Madrid, comme tout le bondisse, bien des mains blanches applaudissent, bien des échappes sont rejues. Par des belles nuits étoilées, bien des signoras l'envolée, des sons des escaliers bleus. Madrid, Madrid, quand je me noie, tes danses à ville taille, qui chassent les sapins et toi. Quand je saisis ma bonne amour, que je m'élibère. Bueno, un bonito homenaje a nuestra capital, ¿verdad? Bien, pues seguimos, nos trasladamos directamente a Venezuela con Teresa Carreño. Esta criatura que ven tan deliciosa se estrenó con 9 años, con un virtuosismo fuera de lo común. Debutó en Nueva York,
pero bueno, llegó hasta Sudáfrica en sus giras y Nueva Zelanda, o sea, imagínense. Incluso fue empresaria de sus propias producciones musicales. Creo que sí han visto que el teatro de Caracas se llama Teresa Carreño, bueno, pues evidentemente es el homenaje. Si hay un país actualmente, y es mi opinión personal, cuando es una opinión personal, no una generalidad, yo lo aviso con antelación, yo creo que el país con más, hoy día, con más cultura sólida musical es Venezuela, y yo creo que tiene mucho que ver la promoción que hizo de su propia música por toda Europa, por todo el mundo, realmente no por Europa solamente, Teresa Carreño, la gran pianista Teresa Carreño. El ejemplo que he seleccionado es muy largo, evidentemente no vamos a poder escucharlo. Es una serenata para orquesta de cuerda. Está interpretado por la Orquesta de Caracas, Sinfónica de Caracas. No es que sea una grabación, pero me parecía también un homenaje a ella elegir esta versión y no otra. Serenata para orquesta de cuerda. Expresividad pura del romanticismo. Les voy a hacer una pregunta mientras se escuchan. No pretendo ser capciosa. Si cierran los ojos, ¿dirían que es un hombre o una mujer? Ahí está, la calidad. Bien, lamento, lo siento, me ponen caras de no, por favor, no. pero es que me queda, bueno, Cécile Chaminade, parisina también, bueno, Mon petit Mozart, decía Bizet de ella. La primera mujer compositora que vivió de su música. De ella decía otro compositor francés, Ambroise Thomas, decía que no es una mujer que compone, se trata de un compositor que es mujer. O sea, el juego de palabras es bonito. O sea, no es una mujer que compone, se trata de un compositor que es mujer. Realmente tuvo un éxito fantástico. O sea, no solamente su música se fue editada al completo, porque en Estados Unidos fue, sobre todo, se crearon muchísimas asociaciones femeninas que le compraban absolutamente todas sus partituras. Es decir, editó, vendió y vivió de su música, no solamente de su interpretación, como hizo, por ejemplo, Clara Schumann, vivió de su interpretación. Ella no, y de su interpretación en conciertos y de la venta de sus partituras, digamos, ¿no? La primera mujer que tiene la Legión de Honor en 1913. Estamos ya nos estamos acercando al paso del siglo, aunque realmente ella también lo es, pero en su estilo de música yo la dejo en el romanticismo, porque aunque cronológicamente su fecha de vida vital sería romántica,
sería, perdón, del siglo XX, pero su estilo de música es romántico. Y la música que he elegido es precisamente el concertino para flauta y orquesta en re mayor, que todavía sigue siendo un reto enorme para todos los intérpretes flautistas hoy en día, de la complicación que tiene esta partitura. Ya lo ven. Es deliciosa. Exactamente. Imagínense que Cécile Chaminade ya era lo suficientemente niña prodigio como para haber compuesto la música sacra para su primera comunión. Se me había olvidado decírselo. Bueno, pues ya cerramos el bloque del romanticismo y pasamos al temido siglo XX. Al temido siglo XX, que todos nos horrorizamos un poco cuando nos dicen ¿qué compositor tenemos en el programa esta tarde? Y aparece un nacido en 1980 y dices, ¡ay, Dios mío! Bueno, eso nos ha pasado a todos, no se preocupen. Así que, sí, sin embargo, es verdad que el siglo XX, ahora vamos a analizar una serie de compositoras que son del paso del siglo, es decir, no están todavía dentro, en pleno siglo XX. Tenemos bastantes etapas diferentes, es decir, las primeras décadas son de posromanticismo y nacionalismo, es decir, que todavía aguantamos un poco la tradición musical. Lo que pasa es que ya empieza a evolucionar con el impresionismo, el expresionismo, y luego ya hubo una ruptura, es esa evolución, y luego una ruptura total, y entonces aparecen todos los ismos posibles, dadaísmo, futurismo, el serialismo, dodecafonismo, y luego aparece ya posteriormente es la música electroacústica, la música escosástica, la música concreta. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de términos que tenemos para definir la música. Un mismo compositor tiene obras de diferentes estilos, pero luego existe un neoclasicismo. Yo les digo que la música, mi opinión, la música más difícil de escuchar, pero también hay que comprender, es la música entre guerras. Hay que comprender también la desesperación de los compositores, no haber podido. Un compositor siempre piensa, un creador, no solamente un compositor, sino un literato, o un escritor, un pintor, siempre cree que el arte va a poder ganar. Va a ganar a la paz siempre, va a ganar la paz. La guerra está en contra del arte, es obvio, que es lo primero que desaparece cuando hay guerra, la creación humana, porque está la destrucción. Entonces, claro, los compositores de entreguerras realmente ya les digo que son los más difíciles de escuchar, eso también se lo digo. Pero en este caso vamos todavía a elegir compositoras, bueno, son múltiples lenguajes, ese dibujito me encanta, porque es que los compositores ya no son las partituras normales, ya lo ven, ¿verdad? Están una partitura haciendo un dibujo absolutamente fantástico, ya
no son las notas negra, blanca, corchea que hemos tenido durante toda la tradición, sino que se inventan triangulitos. Hay que hablar con el compositor porque los mismos intérpretes no se aclaran cómo tocar aquello. Y dices, pero vamos a ver qué significa esto. Ah, bueno, eso significa que tienes que mantener el sonido, en fin, te lo tiene que explicar el compositor, sí, o hacer una tesina de su propia escritura, ¿no? Pero bueno, esa creatividad, por supuesto, también el crear nuevos conceptos sonoros que también son importantes en su evolución, ¿no? En la evolución humana, ¿no? Y la primera compositora que tenemos es norteamericana, Amy Beach. Amy Beach, que además a mí me parece muy tierna la vida de esta compositora, porque nace en un matadero de Kearney, que es una población pequeñísima de New Hampshire en Estados Unidos. Su madre, pero ya es un poco la burguesía de finales del siglo XIX, principios del XX. Ya su madre tocaba el piano, su abuela tocaba el piano y cantaba en la iglesia, en la coral de la iglesia, en el oficio dominical. Ella recibe ya una educación musical. La madre se empeña en que no aprenda a tocar el piano antes de los 6 años para que la mano esté un poquito más hecha. Ella tiene las manos muy pequeñas, siempre es un hándicap, siempre, pero sin embargo llegó a ser una gran virtuosa. También lo fue Alicia de la Rocha. La de la Rocha tenía la mano muy pequeña, pero no lo parecía que tenía una mano enorme. Bueno, pues Amy Beach, con 1 año ya cantaba todas las melodías infantiles y las recordaba en su tonalidad original, con 1 año. Con 4 años, que su madre no le dejaba aprender a tocar el piano, se escondió y terminó tocando un vals de Strauss que le había escuchado a su madre. Tenía oído absoluto, tenía hiperacusia. Y ella identificaba los colores con los sonidos, además, o sea, era una originalidad en su obra enorme. Y bueno, pues la primera compositora de Estados Unidos, tenemos aquí la Sinfonía Gaélica, esa que tiene ahí ejemplarizada, es la primera sinfonía norteamericana escrita por una mujer, en 1896. Y lo que he elegido es precisamente para cello y piano, se llama La Cautiva. Bueno, ya no les miro porque si no no me siento bien por cortarlo. Bien, bueno, todos conocemos a Alma Mahler, Alma Schindler, hija del pintor Jacob Schindler. No tanto como compositora, porque no está aquí en esta conferencia como compositora realmente, sino como musa de compositores. En esa Viena decadente ya de principios del siglo XX, ella fue musa, se rodeó de prácticamente todo lo más granado, intelectual y artístico de Viena. Por ejemplo, Gustav Klimt,
Dicen, a veces se sospecha que la mujer del cuadro El beso es la cara de Alma Mahler, parece ser que era una bellísima mujer, pero bueno, tiene anécdotas de lo más divertidas. Alguna vez, si pueden leer la biografía de Alma Mahler, realmente yo les digo que merece la pena. Una mujer que tuvo una tortuosa vida, romances muy tortuosos, se murieron 3 hijos de los 4, es decir, una vida terminó en Estados Unidos, en Nueva York, haciendo exactamente lo que había hecho en Viena. Había juntado a intelectuales y artistas en su hogar. Y lo hizo exactamente en Nueva York, ya como el símbolo de una sociedad decadente. El caso de Alma Mahler es bastante curioso porque se casó con Gustav Mahler, que conocemos todos, o sea, con 21 años, pero esto tuvo una segunda lectura, porque estas son palabras de Gustav Mahler. Tú no debes tener más que una profesión, la de hacerme feliz. Los papeles en esta presentación deben estar bien repartidos, y a mí me incumbe el de compositor, el de quien trabaja. El tuyo será el del compañero, del camarada comprensivo. Estoy pidiendo mucho, y puedo y se me es permitido hacerlo, porque sé lo que tengo para entregar y eso es lo que daré a cambio. La vida de Alma Mahler fue bastante infeliz, ella quería componer, entonces no pudo dejar de hacerlo. Ahí realmente la fascinación que tuvieron los artistas por Alma Mahler fue hasta el punto que Kokoschka, el pintor Kokoschka, encargó una muñeca en una fábrica de muñecas tamaño Alma Mahler para ir con ella al teatro. Imagínense la fascinación, ¿no? Y no vamos a escuchar, vamos a pasar a Rebecca Clark, británica. Ven que ya estamos hablando, hemos hablado de Viena, hemos hablado de Estados Unidos, ahora vamos a hablar de Gran Bretaña. La primera intérprete profesional de la orquesta de Queen's Hall Orchestra. Ella empezó con el violín, fue aceptada en una de las primeras alumnas de Charles Stanford. Fue Stanford quien le convenció que cambiara del violín a la viola, y prácticamente toda su composición, es muy poco, es escasa, pero de una gran calidad, está dedicada a su instrumento, a la viola. Su obra fue completamente olvidada a su muerte en 1979, hasta que en el año 2000 se creó la asociación Rebecca Clark, que es la que se ocupa de divulgar su música, de editar, que sea interpretada por todos los sitios. Otra de las mujeres que cuando la escuchen también les sorprenderá la belleza, que 2 piezas para viola y cello, pero vamos a escuchar solamente un fragmento de la primera. Ya les he dicho que su obra está dedicada a la viola prácticamente. En esta imagen, en este vídeo se ve bien que es una viola. A veces las dimensiones de la viola no están estandarizadas, a veces son más pequeñas. Entonces, de lejos puede parecer violín, aunque solamente por el oído sabemos que es una viola, claro.
Pero bueno, ya pueden ver la exquisitez también de Rebecca Clark. Y por otra parisina es Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, que dijeron sus coetáneos, sus contemporáneos, Paul Valéry, el poeta, dijo que era la música personificada, o sea, la música con mayúsculas, o sea, ni más ni menos. Pero además, otro crítico musical decía que era la pedagoga musical más importante que jamás existió. Ella es hija de un profesor del conservatorio, hermana también de Lili Boulanger, lo que pasa que Lili Boulanger fallece joven. Ella es cuando abandona la composición, porque ella consideraba que Lili Boulanger, su hermana, era mejor, tenía mucho más talento. Bueno, pues fue profesora del Conservatorio de París y más o menos se contabilizan 1.200 alumnos, de los cuales muchos llegaron a ser grandes intérpretes y grandes docentes del Conservatorio de todo el mundo. Una figura inmensa para la vida musical europea, ya no digo solamente francesa, sino europea. Ganó el Gran Premio de Roma, que es el segundo premio, que es uno de los grandes premios que se concede a los compositores de siempre, ¿no? Y fue la primera mujer que dirigió la Orquesta de Londres, la primera mujer que dirigió la Orquesta de Boston y la primera mujer que dirigió la Orquesta de Nueva York. O sea, imagínense qué importancia musical. Lamentablemente abandonó la composición. Y la obra que les he elegido es una fantasía para piano y orquesta, que es bastante larga, pero por lo menos que tengan una audición. En realidad, siempre es una pregunta, no se pueden hacer comparaciones entre Cécile Chaminade, por ejemplo, o Boulanger, o Rebecca Clark. Primero porque he elegido obras completamente diferentes, una con orquesta, otra con piano, otra con flauta, otra con cello. Eso primero, y segundo porque son obras que tienen un carácter completamente diferente si es una fantasía o si es una sinfonía. De una personalidad enorme. Es una fantasía. Cuando un compositor utiliza el término fantasía, ya está diciéndonos abiertamente que ha hecho lo que ha querido. Es decir, no ha estado sujeta a ninguna norma. Ha pasado la orquesta de la gran orquesta, ha pasado al piano y el violín solo. No es un concierto, es una fantasía, es libertad absoluta. Y bueno, que me quedan dos españolas, voy a citarlas rápidamente, tanto María Rodrigo como Rosa García Scott, las van a escuchar ustedes al piano. Y María Rodrigo, primero, ahí tienen la foto, esa imagen es a ella misma dirigiendo su serenata española en el Círculo de Bellas Artes en 1909, en el Círculo de Bellas Artes, exactamente. Ahí está dirigiendo su propia obra. Es la primera mujer en estrenar una ópera en España, es Salmantina, la ópera que tiene en 1914, y una niña absolutamente prodigio. Nacida en el seno de una familia muy culta, su hermana Mercedes es la primera titulada en psicología que existe en España, pero que con la guerra civil, bueno, educada ni más ni menos que con Richard Strauss en Múnich, sus compañeros de clase fueron Karl Orff, ya saben quién es, ¿no? y Furtwängler, el director. Esos fueron sus compañeros de clase. O sea, claro, evidentemente la influencia de Richard Strauss alemana en su obra es enorme. Hasta hace muy poquito, y esta frase me encanta decirla, las tres compositoras que vienen ahora son españolas, la última es María Teresa Prieto. Hasta hace muy poquito esta frase la tenía que decir, lamentablemente está inédita. Gracias al maestro José Luis Temes, que hemos tenido el placer y el honor de tenerlas recientemente en esta sala, se ha recuperado y se ha grabado la música de estas tres compositoras, de María Rodrigo, por ejemplo. Y bueno, termino la
más ínfima pobreza en Puerto Rico. Primero se fue a Colombia con su hermana, exilada en la Guerra Civil, y terminó, aunque dio clases en la Universidad de Río Piedra, de San Juan de Puerto Rico, pero terminó en la pobreza. La copla intrusa es la que yo voy a interpretar dentro de un ratito. La segunda española que quiero hablarles es Rosa María Scott, Rosita, como ella quería que le llamaran. Ambiente privilegiado, vamos. Lorca, Buñuel, Pedrell, Granados, Albéniz, una familia acomodada, pero ya cuando me refiero a un ambiente selecto culturalmente, no me refiero económicamente. Les voy a leer el poema que le dedica a Lorca. Es más largo, pero el poema se llama Corona poética o pulsera de flor, es más largo, pero le leo los últimos versos. Cinta azul, azul y naranja, con el fleco verde limón. En la cinta azul, azul y naranja, vaya escrito este nombre, Rosa García Scott. Ese es el poema que le dedica. Tiene tanta admiración por Lorca que Rosita se dedica a la música también española. Su música fue absolutamente inédita en vida. Solamente en esa revista Feminal aparecieron 2 obritas, Alegreto de una sonatina y Escena, la novia y la mendiga. Yo voy a interpretar el Alegreto de una sonatina. Les voy a enseñar antes después la partitura porque cuando cayó la revista en mis manos quise hacer la fotocopia, no salía todo, me daba miedo estropear aquello, entonces al final hice un collage escribiendo las notas que faltaban, que no habían salido, yo me apaño con mi partitura, pero yo quiero hacer ese pequeño homenaje a Rosita. La única alumna de Falla no tuvo nunca alumnos, pero, por ejemplo, el estreno parisino de Noches de los Jardines de España de Falla fue a 2 pianos, uno Falla y otra Rosita García Scott, o sea, imagínense. Bueno, pues él terminó en México, pero luego ella regresó a España con su marido Jesús Baligay y murió en Torrelaguna, en una residencia en Torrelaguna, aquí al lado, justo al cumplir 100 años, a los 2 días de cumplir 100 años, Rosita. La tercera española, María Teresa Prieto, que también el maestro Temes. El día 30 de marzo el maestro Temes presentó al público la grabación completa de todas las obras de Rosa María Scott. Por eso me encanta esa frase, no solamente la obra sinfónica, sino con la obra pianística con Ignacio Clemente y con Samuel Briz con la obra guitarrística. Podemos decir que ya se está recuperando, se está editando la música de estos compositores, también caballeros, pero me toca hablar de mujeres nada más. Y María Teresa Prieto, que es obetense, ella no podemos decir que es una exilada, muere en México, es una transterrada, porque cuando llega la Guerra Civil, el hermano que vivía allí, que tenía una posición bastante solvente, le dice que no viva la guerra en España, que se marche para allá, y ahí ya se quedó. La evolución de su obra es bastante importante porque empieza siendo como Falla, es decir, con tradición folclórica de Falla, pero termina en el dodecafonismo, ni más ni menos. En México se junta con los 2 grandes compositores de México de toda la historia, Manuel Ponce y Chávez, que además Chávez le estrena todas sus obras sinfónicas con la Orquesta Sinfónica de México. Y bueno, el siglo XXI, solamente les voy a poner una, porque había elegido 4, había elegido a Sofía Gubaidulina, más que nada pues porque la URSS le tachaba de irresponsable, pero Sostakovich, amigo de ella, decía: continúa por el camino erróneo. O sea, entonces venía empujada y ella ya tiene muchas edades, pero es que ha sido un puntal en la música contemporánea del siglo XXI y aunque basa su música, la última música en la serie de Fibonacci, es la matemática, efectivamente. Les digo los nombres, pero luego les pongo el ejemplo. Había elegido también a Maya Ciobanu, rumana, a la siguiente, a Kaya Sahareayo, que es una de las mujeres más influyentes en el panorama mundial musical, finlandesa, para que vean. Y lo que vamos a terminar escuchando, para no entretenerme, no extenderme más, va a ser precisamente de una española, es Marisa Manchado Torres.
Marisa Manchado Torres, que además fue subdirectora general de NINAEM durante unos años y que bueno, pues ha desarrollado su carrera. Gracias a ella le debemos mucha recuperación musicológica de mujeres, gracias a ella y a Amelia Pao, que también es otra músico. Y vamos a terminar, pero bueno, ya los títulos, ya imagínense, la condición del extranjero, ya tenemos la arroba de OA por sexo, para que no haya problemas, para cinta electroacústica, cantaora y gran orquesta. ¿Ustedes se imaginan qué combinación? Pues yo tampoco, porque no lo he visto nunca en directo, pero bueno, pues vamos a escuchar de ella, que es de ella, para terminar ya, vamos a escuchar, bueno, como lo pondrá, Locta, para agrupación instrumental de cuerda y viento madera. ¿Esto sí que me piden que lo quite o...? Porque me están mirando con por favor, por favor. Tenemos que escuchar música contemporánea, porque es contemporánea, es nuestra, es una forma de la expresividad de los compositores. Tienen que sacar con los nuevos medios, la música acústica, las cintas, la música por ordenador. No siempre es agradable de escuchar, pero es una creación que hay que respetar. Bien, pues si me permiten... Ay. Voy a pasar al piano. Creo que el panorama ha sido corto. Entre las dos conferencias... Ayuda. No puedo quitármelo. No me lo puedo quitar. No me lo puedo quitar. Estos son los gajes del directo. No puedo quitar. Cosas del directo. Cosas del directo. Ya está. También con cuidado. Pásatelo por debajo del cordón. Así. Ya está. Listo. Cosas del directo. Gracias. Bien, aquí tienen el programa, que se lo he dejado ahí preparadito. En primer lugar, ya les he dicho que son 3 minutos atribuidos a Nanner, Mozart, el Sueños de la Juventud de Fanny Mendelssohn, el Allegretto de una sonatina, que, como prometido, les enseño el collage para que vean, para respetar esa revista que cayó en mis manos y que yo no quise hacer más fotocopias y poderla estropear, y de María Rodríguez. Perdónenme, me tengo que concentrar ahora para otra cosa. No, esto no puede ir ahí, porque si no voy a golpear el piano. Gracias.
antes de retirarse porque creo que van a disfrutar los minutos que quedan aquí. Normalmente cuando se entrega una medalla a una persona es para elevar la dignidad de esa persona, para hacerla más distinguida. Pero acaso hay veces en que ocurre lo contrario. Es la medalla la que toma valor cuando se posa sobre según y qué persona. Y este es uno de los casos que vamos a tener la oportunidad de compartir ahora. Porque, profesora Rivas, a partir de ahora, cada vez que esta medalla luzca sobre usted, quienes formamos parte de esta sociedad, nos vamos a sentir más elevados a través de ella. Y le ruego que acepte usted esto como testimonio. Gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer y un honor estar aquí. La tarde completa ha sido. Espero que hayan disfrutado como yo, igual que lo he disfrutado. Gracias. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias y sepan que la profesora Rivas siempre estará aquí para ser distinta dentro de su igual. Gracias.